que Dios nos hable esta preciosa tarde con el título de la predicación: Funciones de un sacerdote. Amén. Funciones de un sacerdote. ¿Somos ese pueblo escogido por Dios? ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Así dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Somos un pueblo que Dios nos ha redimido para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el sacerdocio, mis hermanos? ¿Cuál es la función o el ministerio que debe desempeñar el sacerdocio? Este ministerio o esta función que Dios ha delegado, mis hermanos, para cumplir, para ser ejemplos, una manera de vivir, porque fuimos elegidos por Él. Amén. Usted ha sido elegido como un sacerdote. Amén. ¿Para servirle a quién? A Él, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Debemos vivir, pero para servirle al Señor debemos de vivir una vida, ¿cómo? En santidad. Debemos de vivir una vida dándole a Él la honra y la gloria, viviendo para Él, viviendo una vida íntegra. Esta es la función, mis hermanos, del sacerdote. Se vuelve un intermediario, dice la palabra de Dios, entre Dios y los hombres. ¿Amén? Entre Dios y los hombres. Se vuelve el sacerdote se vuelve ese intermediario entre el pueblo de Dios que Él ha escogido. Escogió una tribu. Amén. Escogió una tribu y es la de los levitas. Esa tribu, estamos siguiendo un poquito atrás, mis hermanos, para poder entender cuál es ese ejercer de este ministerio. Y cuando nosotros vamos al pueblo de Dios, al pueblo que Dios sacó de Egipto y lo lleva por el desierto, en el desierto Dios habla a Moisés y le habla de una tribu, la tribu de los levitas, que debe de ser la tribu que debe de ministrar en el tabernáculo. Amén. Ayer nuestra hermana Germania hablaba del tabernáculo. Los que estuvieron ayer en la tarde, ¿quiénes estuvieron en la tarde? Teníamos, nuestra hermana puso la imagen del eco, ahí está el tabernáculo, miren, gloria a Dios. Entonces podemos ver, mis hermanos, ¿cuál es el tabernáculo ahí? ¿Cuál es el tabernáculo? ¿Es todo o solo la parte? ¿Ah? Ese lugar, mis hermanos, ese tabernáculo, donde dentro de esa tenda, de toda esa tenda, encontramos ya ese lugar, mis hermanos, era consagrado. Ahí para entrar había que consagrarse, lo primero que había que hacer era ofrecer el sacrificio. O sea, el ser humano se acercaba para ofrecer primero el sacrificio. Ahí estaba el sacerdote ofreciendo el sacrificio. Después pasaba por la fuente del agua para lavarse las manos y los pies. De ahí en adelante no podía entrar nadie, solo los sacerdotes. Está el primer velo y ahí está la mesa de los panes de preposición, está el candelabro. Más adelante, dentro de esa tenda, más adelante está el altar del incienso. Después viene el segundo velo, ¿sí? Después viene el segundo velo y entramos al lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez
al año. Pero nuestro Señor Jesucristo, que esto es sombra, por eso cuando Dios le habla a Moisés y le dice, haz conforme has visto la visión. ¿Por qué? Porque Dios le mostró ese tabernáculo donde Cristo entró a los cielos para ofrecer el sacrificio por nuestros pecados. Esto era la sombra, pero no nos salgamos del tema, porque no se trata de describir esto, sino eso era solo para hacerle entender que el sacerdote debía de ministrar ese lugar. ¿Sí? Ahora, nosotros somos una nación santa, un pueblo escogido. ¿Para qué? Para ministrar las cosas de Dios. O sea, hay responsabilidades. O sea, cuando nosotros leemos este versículo parece que son privilegios para nosotros. Es para, ¿cómo le digo? Para darnos una posición que nosotros nos sintamos orgullosos. Absolutamente no. Sino, esto tiene que ver más con las responsabilidades por el cual Dios nos compró a precio de sangre. O sea, más que nosotros veamos el privilegio, gloria a Dios, porque ya no somos, mis hermanos, lo que antes éramos, como dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora somos un pueblo, pero ese pueblo tiene funciones que hacer, responsabilidades. Responsabilidades, mis hermanos. Ahora, si nosotros vamos al antiguo tiempo, si nosotros vamos, mis hermanos, a Deuteronomio capítulo 17, versículo del 8 al 11. Aleluya. No se distraiga, hermanos, que hay batalla, hay guerra. Y en Cristo Jesús hay victoria. Capítulo 17, versículo del 8 al 11. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová de tu Dios escogiere. ¿Y vendrás a quién? A los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia. ¿Verdad que de quién era responsabilidad ahí? De dar un juicio justo. Del sacerdote. Entonces encontramos ya una responsabilidad. Ay de aquel sacerdote que juzgaba conforme a sus sentimientos o emociones. Él tenía que juzgar conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios. O sea, tenía que ser conocedor de la palabra de Dios para hacer conforme era justo y no en injusticia. Por eso cuando nosotros vemos, vea, Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo del 6 al 11. Segunda de Crónicas. Vamos, si es ese. ¿Lo tenemos? Dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis,
porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de... Y ya vamos a ir viendo, dice, en lugar de Jehová. El cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de... Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de... delante de Dios. Puso también, dice Josafat, en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y preceptos, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí, ¿qué dice? El sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará ¿con quién? Con el bueno. Hermanos, cuánta responsabilidad tenemos nosotros de poder aconsejar, de poder adiestrar a las personas nuevas a que caminen delante de Dios en obediencia. Es nuestra responsabilidad. Pero así como tenemos responsabilidades, también tenemos restricciones. Y debemos respetar las restricciones, aunque si somos llamados sacerdotes de Dios, tenemos restricciones. Hay cosas que nos corresponden hacer y hay cosas que no nos corresponden hacer en algunas áreas a nosotros como pueblo escogido de Dios. Vea Levíticos capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo del 8 al 11. Ellos tenían algunas restricciones. Este capítulo, este tema bastante profundo, vamos a tratar de dejar claro algunos puntos. Levítico capítulo 10, versículo del 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo, ¿qué les dijo? Y usted que decía, y usted que pregunta, ¿puede el cristiano beber vino? El Señor le prohibió a esa tribu de participar del vino. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Que dice: estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir. ¿Verdad que cuando estamos en un justo juicio podemos discernir? Pero cuando estamos, mis hermanos ebrios, ¿qué podemos discernir? Nada. Dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Y para enseñar a los hijos de Israel, ¿qué tenían que hacer? Enseñar todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. O sea, así como tenían restricciones, tenían obligaciones que tenían que cumplir como una tribu escogida por Dios.
Qué bonito, ¿verdad? Cuando nos dice ya en Primera de Pedro, mas vosotros sois pueblo escogido por Dios, nación santa, y parece que nos vamos inflando, ¿verdad? Parece que nos sentimos bastante importantes, pero cuando vemos nuestras obligaciones, Número, capítulo 4, versículo del 1 al 15. Número, capítulo 4, versículo del 1 al 15. Aleluya. Habló Jehová otra vez. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir, ¿a dónde? En el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, les dijo, será este. Ahora, ¿quiénes eran los coaitas? ¿Quiénes eran los coaitas? No me diga que no sabe. Ahora, Moisés y Aarón son hermanos, ¿verdad? ¿Hijos de quién? Brava. De Gersón, primogénito de Leví. Para hacerla corta, primogénito de Leví. Coat es el segundo hijo de Leví. Entonces, los coaitas tenían una responsabilidad, pero no es la misma responsabilidad que tenían Aarón y sus hijos. Aunque si eran de la tribu de Leví, por eso le dije hace un momento, tenemos llamados dentro de la iglesia y diferentes llamados en diferentes posiciones. Hay quienes que son llamados para ministrar allá en las oficinas, otros para ministrar en el altar. Y cada quien debe de saber dónde Dios le llamó. Ahora, dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda. ¿Vieron el velo, no? De la casita esa, ¿no? O sea, esa era la responsabilidad de ellos. Dice, el velo de la tienda, y cubrirán con el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios de aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parijuelas. Ahí le queda de deber que vaya a investigar qué son todas estas cosas para que las entienda mejor. Si nosotros vamos ahorita nos alargamos. Sobre el altar de oro extenderás un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas.
Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parijuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, cuando Dios decía de mudarse, cuando tenían que moverse en el desierto, vendrán después de ello, cuando ya Aarón cubrió todo con sus hijos, con sus descendientes, vendrán después de ello los hijos de Coat. ¿Y qué iban a hacer? Para llevarlos. Eran siempre levitas, pero les dice, pero no tocarán cosa santa. ¿Se da cuenta cómo tiene que ir de ordenado el trabajo que se hacía internamente del tabernáculo? Para eso Dios llamó a la tribu de Leví, para desempeñar este servicio. Y dice, y no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Vemos que Aarón y sus descendencias son sacerdotes para ministrar, para ofrecer sacrificio. Estos coaitas eran los encargados de llevar las cosas, de cargar las cosas cuando había que moverse. Pero eran 3 hermanos. Había otro. Estaba Merarí. Y también ellos tenían su función. Capítulo, siempre número, capítulo 3, versículo 35 y 38. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque tenemos que ser responsables como sacerdotes y que tenemos ciertas funciones dentro de la iglesia. Debemos de cumplir con nuestras funciones. Ser responsable con nuestras funciones. Números 3, del 35 al 38, ¿qué dice? Y el jefe de la casa del linaje de Merarí, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. Fíjese de que ustedes vieron la tenda del tabernáculo, ¿no? Pero la tribu de Leví era la que estaba dividida al norte, al sur, al oriente, al poniente. Tenían que estar rodeando el tabernáculo. Y después que cubrían ellos ese espacio del tabernáculo, que lo tenían rodeado para que nadie se acercara, entonces venían las tribus divididas alrededor en los espacios más grandes. Pero ellos eran los responsables de tener el cuidado del tabernáculo. Ahora, dice, a cargo de los hijos de Merarí estarán la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su. Vimos aquella tela, ¿no? Que está más afuera de lo que es la tenda del tabernáculo, lo que rodeaba, ¿no? El lugar santo, todo lo que era el tabernáculo. Ahí estaban esas tablas que hacían la división al lugar del tabernáculo. Estaban sus columnas, las bases que lo sostenían, pues ellos eran los responsables de quitarlo, de llevarlo, de ponerlo. O sea, Dios es ordenado, mis hermanos. Dios tiene cuidado de los mínimos y mínimos detalles. Y así deberíamos de ser nosotros. Tener este cuidado
Llegamos al 36, 37. Y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparan delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare, a veces como pastores, como líderes, tenemos que velar quién sube al altar. Y cada uno de nosotros que subimos al altar somos responsables también de cómo nos acercamos a Dios. Porque si yo estoy consciente que no estoy bien delante de Dios, ni debo procurar acercarme. Va que es lindo cuando nos dice en real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Pero cuando ya vamos viendo nuestras responsabilidades, pero cuando ya vamos viendo, mis hermanos, y no era solo esa la función, en Nehemías, en el capítulo 8, versículo 9, también tenían la responsabilidad, mis hermanos, de tener vigente la ley, de transcribirla continuamente, porque el material en que se escribía era un material defectuoso que continuaba a deteriorarse. Y ellos tenían que tener el cuidado, bueno, los que han estudiado en el IBEA lo saben todo esto, el cuidado de transliterar cada letra, hermanos, con su coma, con su punto, donde el hebreo no es fácil, mis hermanos. Lleva un puntito y ese puntito da un significado, un ganchito y ese parecen letras chinas. Yo cuando conocí la letra china, yo pensé que eran niños que se ponían a hacer. Cuando me dijeron que era un lenguaje, dije, ¿cómo se hace para leer eso? Cuando llegué al IBEA igualmente dije, acá ya venimos con la letra china. No, me dieron hebreo. Y ellos tenían que tener el cuidado de escribirlo, transliterarlo en ese material que continuaba a deteriorarse. Y era trabajo, le dije, Nehemías, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, ¿qué era? Sacerdote Esdras era un escriba. Y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pero ¿quiénes eran los responsables de la ley? Eran los sacerdotes. Responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de dar el mensaje al pueblo, para que el pueblo entienda cuál es su compromiso con Dios. Hemos hecho la introducción, hermano. De lo que debe de ser nuestras responsabilidades. Ahora, pastor, eso es del antiguo tiempo. El versículo que hemos leído, ¿de dónde es? Del Nuevo Testamento. ¿Para quién? Esas responsabilidades que fueron para los levitas, que fueron escogidos para ministrar en el lugar santo las cosas sagradas de Dios. El sacerdocio en el nuevo pacto simboliza también a la iglesia redimida por Cristo. Y aquí ya no somos descendientes de Aarón, por decirlo así, sino de la simiente de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote.
el que entró al lugar santísimo. Así como le dije al inicio, esa función que hacía en el antiguo tiempo, en el arca, en el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés, ahora Jesús, Él entra al cielo, ofreciéndose Él en sacrificio. Ya no es un animalito, es Él ofreciéndose en sacrificio delante de Dios por todos los pecados del hombre. Por eso todo aquel que en Él cree será salvo. ¿Por qué? Porque su sangre lo lava, su sangre lo limpia. Ahora, es Él el que se presenta delante de Dios para reconciliar todo aquel que en Él cree. Primero, mis hermanos, de tomar en la responsabilidad que acá nos da Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, vamos a ver primero lo que Dios hace en nuestras vidas. Romanos 5, 8, 11. Romanos 5, 8, 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Nos reconcilió. Porque si siendo enemigos, eso éramos, estábamos pleitados con Dios. Imagínense qué tremendo, ¿no? O sea, nosotros éramos enemigos de Dios a causa del pecado, por haber pecado. Acá dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por quién? Por la vida de Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Estamos reconciliados en Él? ¿Sí? ¿Seguro? Hebreos 8, 1 y 2. Primero nos reconcilia. Hebreos 8, 1, 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, dice el escritor de los Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero, ya no de aquel tabernáculo del Antiguo Testamento, sino del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y Él es el ministro, Él es el sumo sacerdote. Siempre Hebreos, capítulo 9, versículo 11, 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró. Ya vea esto, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Qué precioso nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios. Ay, hermanos. 5,
versículo 18-20. Primeramente nos reconcilia. El Señor Jesús ofrece sacrificio allá en el tabernáculo del Dios Altísimo. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18-20, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la... Acá vienen otros deberes para nosotros. Allá eran de los levitas, acá viene lo nuestro. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. A través de Cristo fuimos reconciliados. Ahora Él es el sumo sacerdote y nosotros venimos a ser, ¿qué? ¿Qué dice Pedro? Sacerdotes. Somos sacerdotes, no somos sumo sacerdote, un solo sumo sacerdote hay, nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene la generación de sacerdotes. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, ya nosotros, mis hermanos, siendo reconciliados a través de Cristo Jesús, ahora se nos da el ministerio de la reconciliación. O sea, venimos a ser intercedores para traer almas a Cristo, ayudar a los nuevos cristianos a que se pongan a cuentas con Dios. Le dije, ¿hasta qué versículo? Ay, Señor. Hasta el 20 estamos, ¿sí? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos. O sea, acá está diciendo, así que somos embajadores enviados, representantes de Cristo. ¿Para qué? Dice como que si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, nos cae la responsabilidad. Qué lindo, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Pero cumplir con esto, mis hermanos, esto es lo bueno, pues. Que Dios nos ayude, mis hermanos, con nuestras responsabilidades. Porque esta es nuestra responsabilidad como sacerdotes. Reconciliar a las personas con Dios. Reconciliar las personas con Dios. Hebreos capítulo 10. Y nos vamos quedando por acá, mis hermanos, porque tenemos un trabajo que seguir. Así es que le voy a pedir en el nombre de Jesús que se ponga de pie. Hebreos capítulo 10, versículo del 8 al 14. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo del 8 al 14. Diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y hasta el 14, ¿verdad? Y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Su iglesia, los que fueron comprados a precio de sangre. Mis hermanos, nos quedamos ahí. Vamos a orarle al Señor. Le voy a pedir en el nombre de Jesús que intercedamos. Vamos a clamar.